Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. En primer término, quisiera agradecer el importante esfuerzo realizado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pese a las adversidades que comporta la realización de una investigación seria e independiente en esta materia, en el caso de Venezuela, logró establecer con alto nivel de precisión la actual situación por la que atraviesan los derechos humanos en nuestro país. Los resultados que allí se exponen son bastante similares a los obtenidos por el Ministerio Público venezolano en el transcurso de las investigaciones que hemos adelantado en esta materia, por lo que los avalamos plenamente. Sin embargo, me atrevo a afirmar que a pesar de lo dramático del panorama allí descrito, el material recopilado en el ejercicio de nuestras funciones nos permite sostener con fundamento probatorio que la situación es aún peor. Resulta poco ortodoxo, al menos de nuestra experiencia, que nosotros como miembros de un poder público del Estado, en pleno ejercicio de funciones constitucionales, de defensa de la legalidad, preservación del Estado de Derecho y de ejercicio de la acción penal, como lo es el Ministerio Público, concurra a un foro como este a visibilizar los hallazgos productos de años de investigación de delitos en contra de los derechos humanos que desafortunadamente se han venido agudizando en nuestro país. Esto a todas luces evidencia que no es posible la obtención de justicia en Venezuela y que debemos acudir a otros mecanismos para procurar obtenerla. En mi caso, me desempeño, y digo porque es actual, como director general de actuación procesal del Ministerio Público. Yo soy el tercero en la estructura organizativa de esa institución. Esta institución, por adelantar investigaciones independientes, basadas en elementos de carácter científico, universalmente constatables además, el 5 de agosto de este año fue tomada militarmente y fueron sustituidas sus autoridades por un acto de fuerza, carente de sustento jurídico válido. Esa es la razón, por ese acto de fuerza, por la que todos los estados democráticos y respetuosos del Estado de Derecho reconocen a la doctora Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República en funciones. Actualmente, muchos funcionarios del Ministerio Público estamos siendo objeto de persecución por parte de las autoridades venezolanas, quienes pretenden impedir que se conozcan los hallazgos de las investigaciones de los diversos delitos que se cometen desde el ejercicio del poder político. Con mucho pesar debemos informar que en nuestro país nos encontramos ante un funcionamiento anómalo del Estado, ante un proceso de desinstitucionalización permanente y, peor aún, ante la consolidación de un andamiaje jurídico diseñado para el favorecimiento y protección de la criminalidad organizada, y de forma más precisa, aquella que se ejerce a partir de la función pública con absoluta impunidad. Prueba de ello me voy a referir a una de las observaciones plasmadas por el Alto Comisionado en las conclusiones del informe. Ahí acota y dice que las autoridades han respondido con escasas condenas de la violencia y de las violaciones de derechos humanos y recomienda al Estado condenar públicamente estos casos, de forma de generar una política de aprendizaje o por lo menos que públicamente se conozca que el Estado no avala esto. En este punto es necesario informar que no solo en Venezuela no se condenan públicamente las violaciones de derechos humanos, por el contrario, estas se premian sonoramente. Voy a dar unos ejemplos de ello. Nosotros citamos en el Ministerio Público para imputar al coronel Vladimir Lugo por el asalto a la Asamblea Nacional, las agresiones al diputado Julio Borges y a las agresiones físicas a una periodista. La respuesta oficial fue su inmediata condecoración a un acto público televisado por parte del presidente de la República. Y debo decir que además ese mismo funcionario dirigió las acciones para la toma militar de las instalaciones del Ministerio Público. Esto no es un hecho aislado, se trata de un patrón bien definido. Puedo decir que fiscales en materia de protección de derechos fundamentales a mi cargo citaron para imponer de cargos al general José Benavides, quien es el excomandante de la Guardia Nacional, por su responsabilidad en múltiples violaciones de derechos en el marco de las manifestaciones ocurridas durante este año en el país. Al día siguiente de su citación para los cargos, fue designado jefe de gobierno del Distrito Capital, cargo que según el Tribunal Supremo requiere fuero de protección especial ante los procesos penales, y se truncó así la acción de la justicia del Ministerio Público. Lo mismo ocurrió con el actual director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Este fue citado para imponer de cargos por violación de derechos fundamentales y fue ascendido a general en jefe en un acto público, lo que generó también un impedimento para su enjuiciamiento, dado el fuero que tienen estos funcionarios.
Hemos documentado al menos 3 casos más en los que se impone este sistemático impedimento del ejercicio de la función de la justicia hacia el Ministerio Público cuando se trata de violaciones graves a derechos fundamentales y a la comisión de delitos contra la corrupción. Hoy nos vamos a referir a aquellos, o pretendo referirme a aquellos hechos respecto de los cuales ya hemos recopilado suficiente información probatoria que nos permite sostener que nos encontramos ante una actividad sistemática que ocurre con la participación directa de las autoridades y en algunos casos con su permisividad. En Venezuela se gesta la imposición de un modelo político en el que predomina una forma única de pensamiento y en función de ello se han alineado la totalidad de las instituciones. Para el logro de este objetivo primordial se han usado una serie de mecanismos de control social que comporta la vulneración de los derechos más elementales inherentes a los seres humanos. Muestra de esta afirmación es que para el acceso a los alimentos subsidiados que son repartidos en las viviendas mediante los llamados CLAP, eso es una sigla que significa Comité Locales de Abastecimiento y Producción, las personas necesariamente deben estar afiliadas a alguna forma de organización afín al modelo político, ya sea el Consejo Comunal, poseer el denominado Carné de la Patria, o ser miembro del mismo comité. De no ser así, se corre el riesgo de no recibir los alimentos subsidiados. Se convirtió entonces la distribución de alimentos en un mecanismo de control social y político. Debemos decir que fue el mismo gobierno quien creó las condiciones socioeconómicas de penuria para los venezolanos. Y esto además le ha servido de excusa para la creación de un sistema perverso, discriminatorio y además corrupto para la distribución de alimentos. Actualmente estamos investigando con la colaboración de otros ministerios públicos este esquema de corrupción que ha dejado grandes ganancias a un grupo selecto del poder político. Con este esquema, los ciudadanos más necesitados no pueden decidir qué comer ni cuándo hacerlo. Esta decisión está en manos del gobierno, lo cual, al menos, constituye una importante violación del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos. Otra área en la que hemos desarrollado importantes investigaciones es en el tema de inseguridad personal y en la respuesta estatal a este fenómeno. Debo decir que yo mismo soy miembro del Consejo General de Policía en mi país. La situación de inseguridad se ha acrecentado en los últimos años. La respuesta oficial se ha centrado de forma exclusiva en el incremento de la acción policial. Esto se traduce en más poder para la policía y menos derecho para los ciudadanos. Durante el 2016, y eso está en el informe anual de la Ciudadana Fiscal General de la República, se cometieron en Venezuela un total de 21.752 homicidios. Esto se traduce en 70.11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para este cálculo se tomó en cuenta el denominado Protocolo de Bogotá, que es una forma científica de medición de los homicidios que excluye hechos culposos, formas inacabadas de delitos, etc. Por lo que la cifra es fácilmente constatable. Para enfrentar esta ineludible realidad de violencia delictiva que impregna a la sociedad venezolana, a partir de agosto del 2015, el gobierno implementó un plan denominado Operación de Liberación del Pueblo. Esto se conoce como OLP en Venezuela. Esto nace como un medio para procurar cierta legitimidad en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole, y se optó por un camino de procurar tomar como bandera la seguridad personal. La puesta en práctica de este plan tiene particular importancia para los acontecimientos que se desarrollarían a futuro en el país, y eso me voy a referir al 2016 y 2017, pues ya veremos cómo este se convierte en un ensayo preliminar que determina el comportamiento de los cuerpos de seguridad del Estado frente a las protestas que se desarrollaron durante el 2017 y que se denominó Plan Zamora. En efecto, estimamos que la delegación de un poder ilimitado a los cuerpos policiales al margen de cualquier legalidad sirvió de entrenamiento para lo que estaba por venir. Durante la implementación de la OLP, el Ministerio Público registró 505 personas asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad de Estado.
Por estos hechos iniciamos 357 investigaciones. Y esto se explica porque hay hechos en los que murió más de una persona en el mismo suceso. Se iniciaron 77 investigaciones por delitos de violación de domicilio y privación ilegítima de libertad, trato cruel y tortura. Antes de la toma militar del Ministerio Público, ya habíamos procesado a 112 funcionarios policiales y militares y estábamos investigando a 1.074 funcionarios por violación de derechos humanos. Nuestros investigadores ya habían realizado 3.696 actos de investigación. Debo decir que el Ministerio Público venezolano, hasta antes de su toma militar, contaba con un área de investigación propia, con funcionarios expertos, forenses y criminalistas capaces de adelantar las investigaciones de forma independiente. La OLP consistía en una toma militar de las zonas económicamente deprimidas en las principales ciudades del país. Allí las fuerzas de seguridad ingresaban con allanamientos masivos, sin orden judicial, en horas nocturnas o en la madrugada. En algunos casos se apoderaban de los bienes de estas personas y luego daban muerte a algunos ciudadanos considerados sospechosos, sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna orden judicial y sin que hubiese una investigación previa. Luego de ello, las autoridades ponían en práctica un despliegue mediático para catalogar a los fallecidos como delincuentes peligrosos. Nosotros determinamos allí un patrón de comportamiento de violación de derechos fundamentales. Tanto es así que en muy pocos casos se pudo registrar que funcionarios resultaran lesionados y mucho menos muertos en estos procesos de supuestos enfrentamientos con la policía. El otro patrón es que las víctimas de estos hechos fueron generalmente hombres jóvenes y todos en situación de pobreza, habitantes en zonas marginales de las ciudades, por lo que algunos no dudaron en catalogar a estos operativos, e invito que hay multiplicidad de literatura sobre esto, como de criminalización de la pobreza o de exterminio de pobres. Mediante estos procedimientos ilegales se produjo un hito en cuanto al debilitamiento del Estado de Derecho y el menoscabo de las funciones del sistema de justicia, pues la policía empezó a generar un patrón permanente de violación de derechos fundamentales. El uso desmedido de la fuerza, allanamientos masivos, destrucción de la propiedad privada, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron el signo de actuación de los cuerpos policiales durante las protestas que se significaron durante el presente año en nuestro país. Y aquí debo observar que era importante que el valioso informe del Alto Comisionado se refiriera a un tema que ha venido adelantándose sin mayor observación, y es la militarización del orden público como una constante. A eso se ha referido la ciudadana fiscal general en varios foros y ha catalogado de inconstitucional que el orden público sea tomado por fuerzas militares y no por fuerzas policiales. Este factor además ha contribuido a una visión del manifestante como enemigo u objetivo militar. Al respecto debo informar que hemos acreditado desde el punto de vista probatorio algunos patrones de comportamiento que además oportunamente advertimos a las fuerzas del orden y que desgraciadamente no fueron corregidos, los cuales actúan en perjuicio de la población y que fueron certeramente señalados en el informe del Alto Comisionado. Entre ellos destacan el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones. Logramos procesar varios funcionarios militares y policiales que dispararon abiertamente contra manifestantes armas de fuego, la modificación de municiones con el objeto de aumentar su letalidad, eso también está en el informe y lo tenemos acreditado. Esto es el disparo de esferas metálicas, metras, canicas, que se colocan en los cañones de las armas. El uso desmedido de gases tóxicos, incluso en zonas de población vulnerable, como centros médicos y escuelas. Sobre eso presentó una acción de protección el Ministerio Público que nunca fue contestada. Detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos masivos, situación que no hace más que repetir las nocivas prácticas de los operativos de liberación del pueblo, lo que en nuestro criterio constituye una línea de acción claramente definida que conecta cada una de las acciones institucionales tendentes a la progresiva negación de los derechos de los ciudadanos. Para ir concluyendo, quiero referirme a la situación de criminalización del pensamiento divergente que opera en nuestro país. Desde el ejercicio de nuestra función tenemos suficiente información, pruebas, fundados elementos que nos permiten decir que hay patrones represivos dirigidos hacia la disidencia política.
Detectamos y desmontamos una práctica dirigida hacia la siembra de evidencia incriminatoria en delitos hacia actores políticos o a periodistas. En casos, y voy a referirme a alguno de ellos, como el de John Goycochea, el de Coromoto Rodríguez, el concejal José Vicente García, Carlos Melo, que es un político, el periodista Braulio Jatar y el periodista Alejandro Puglia, entre otros. En todos esos casos, el Ministerio Público obtuvo evidencia concluyente que nos permitió sostener jurídicamente ante los tribunales que los casos habían sido construidos por la policía y actuamos jurídicamente en consecuencia. Esto provocó que en lo sucesivo, casos como el de Gilbert Caro, por ejemplo, y Stacy Escalona, y el de Wilmer Azuaje, entre otros, fueran conducidos hacia la jurisdicción militar y no se utilizara el Ministerio Público ordinario. En la jurisdicción militar existe una absoluta subordinación del sistema a las peticiones del Ejecutivo y hay una importante limitación del ejercicio del derecho al debido proceso. Todas estas personas, para fijar un patrón, tienen algo en común. Fijaron una postura crítica al gobierno y eso les valió su ilegal encarcelamiento, con la agravante de que algunos permanecen detenidos aun cuando se han librado órdenes judiciales de excarcelación a su favor. Debo decir que pronto vamos a poner a disposición del público el informe final que recoge la totalidad de las acciones represivas del Estado durante las protestas de este año y donde se pueden determinar algunos de los patrones a los cuales me he referido. De todos los puestos, debo decir que contamos con profusa y adecuada prueba y haremos uso de ella mediante los mecanismos internacionales y universales correspondientes, pues desde nuestra perspectiva no resulta ético tener la prueba y no hacer uso de ella, y no contribuir a la realización de la justicia. Finalmente, debo decir que solicitamos que se mantenga el foco sobre las sistemáticas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo actualmente en Venezuela y que se genere la presión necesaria. Esto no es un tema ideológico ni político, es un tema principista. Es un tema de que aquellos a quienes estamos comprometidos con el Estado de Derecho, seamos del signo que sea o del pensamiento político que sea, que estamos comprometidos con la vigencia plena de los derechos fundamentales, no podemos voltear la vista y tolerar que en un Estado que era referente en materia de avances en derechos ciudadanos, se estén cometiendo las atrocidades que hoy en día ocurren y que haya una imposibilidad de la realización de la justicia. Muchas gracias.